Y recibimos en esta edición central de BTV Noticias al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Vamos a hablar un poco de lo que fue la cumbre de la CELAC, que se desarrolló en Buenos Aires, y cómo queda posicionado Uruguay frente a esta cumbre, a este foro. Bueno, yo digo, la cumbre en sí no tuvo grandes sorpresas, es decir, tampoco tuvo grandes decisiones, más allá de una declaración larga e importante de los distintos estados, y que estuvo asignada en gran medida por lo que está sucediendo en Perú, por lo que sucedió en Brasil hace un par de semanas. Entonces, de alguna forma los discursos estaban un poco envueltos en ese contenido, y después aparecen, bueno, las distintas visiones y el rol de Uruguay ahí adentro, donde marca el presidente en su alocución la continuidad de la línea que había tenido hace un par de años en la CELAC anterior, y con las distintas intervenciones relativas a política exterior, pero quizás un poco matizado, digamos, en cuanto al rol de integración que tiene la CELAC y demás, siendo el que presenta de alguna forma la mirada más aperturista, incluso con esa propuesta un poco disruptiva de generar ese ámbito de libre comercio en toda América Latina. En ese sentido, choca un poco la mirada que está presentando Uruguay con el resto o con la mayoría de los países miembros de la CELAC. Entonces, la CELAC en sí no ha tenido grandes novedades, digamos, ni en términos generales, sí alguna expresión de preocupación, ni para los intereses de Uruguay en términos concretos. Y se vino el capítulo 2 de la gira de Lula, que es su presencia hoy acá. Bueno, vos estabas con nosotros aquí compartiendo lo que fue esa primera parte de su agenda con el presidente Lacalle Pou, ¿no? Sí, bueno, una de las novedades de la CELAC era el reciente asunción de Lula como presidente de Brasil, y para Uruguay esta visita de Lula aparece como un elemento más importante que la propia CELAC. Es decir, por el peso que tiene Brasil en el mundo, por el momento en que estaban los vínculos entre Uruguay y el Mercosur y Uruguay con Brasil, y esta visita es importante porque deja varias señales. Primero, desde el lado de Uruguay, que el presidente quiso marcar, por lo menos mantener la línea que venía con respecto a las necesidades de Uruguay, pero si uno mira un poquito con atención, es un poco matizada la postura de Uruguay con respecto a lo que venía haciendo. Es decir, la línea que venía desplegando el gobierno era, bueno, vamos a avanzar y seguimos avanzando, Uruguay va en su línea, va en su carril, y ahora hay un matiz, por lo menos incluso en la propia presidencia, la página de Presidencia de la República, que decía, bueno, que Lacalle manifestó su vocación integradora y de pertenencia al bloque, que no es, o sea, es un énfasis que no se daba antes y que aparece ahora, y que aparece también, digamos, de alguna forma resumido por el presidente, la necesidad de la flexibilización del Mercosur, la modernidad y la apertura al mundo. Y de alguna forma plantea entonces cuál es el esquema de Uruguay, que sigue esa línea de abrirse al mundo, de seguir el diálogo con China, de buscar otro tipo de acuerdos, pero de nuevo marcando también esa pertenencia al bloque, que está teniendo más énfasis que lo que tenía antes. Y del otro lado, de lo que Lula presenta o ha presentado en su discurso post reunión con el presidente, aparece la mirada que incorpora Lula en pensar o sentir que Brasil tiene un rol necesario de liderazgo en la región, y que más allá de los intereses de Brasil, que por supuesto están adelante, tiene una vocación de ayuda a todo el continente. Y en esa mirada es que dice, bueno, el reclamo de Uruguay aparece como un reclamo que es legítimo, que es positivo, que es respetable. Eso no significa que lo comparta, que comparta el fin último. Y ahí es donde aparecen algunos matices. Primero, en la modernización del Mercosur, plantea el acuerdo con eso, pero plantea los tiempos. Y los tiempos son los técnicos, los ministros y después los presidentes. Es decir, esto, para llegar a esa flexibilización, hay caminos para recorrer. Lo otro es la negociación con China. Y acá también hay otro elemento que plantea en términos de la relevancia y en términos de los tiempos, que es importante marcar.
Lula no se refirió específicamente a mantener un TLC con China o, digamos, en primera instancia. Lo que marcó es, la prioridad es la Unión Europea, que ya lleva todo un proceso de acumulación. Después que se culmine lo de la Unión Europea, sea porque fracasa o sea porque se firma, se va a ver con China, en bloque, no como países, ¿no? Entonces, es claro que ahí marcó 2 o 3 puntos que son importantes porque está dando a Uruguay, digamos, cierta razón, digamos, en los planteos que hace, pero marcando cuáles son los tiempos y las prioridades. Y lo otro que incorporó, que es un elemento importante, sobre todo en la negociación con la Unión Europea, es el foco en lo que es el clima y el medio ambiente. Porque uno de los factores que había trancado la negociación entre la Unión Europea, sobre todo planteado desde Francia, con el acuerdo con Mercosur, tenía que ver con el cuidado del medio ambiente y sobre todo la deforestación el de la Amazonia. de Bolsonaro le venía de perilla a Europa y sobre todo a Francia para decir que no. Que sepamos que no es solamente un tema ambiental, o sea, claramente aparecen otras cuestiones y tienen que ver con los subsidios que hay en Europa que de alguna forma frenan las posibilidades de un acuerdo con el Mercosur. Bueno, después de la reunión con el presidente de la calle Pou, se viene este acto en la Intendencia de Montevideo, recibe Lula la distinción Más Verde, luego visita a Mujica y a Luciano Polanski en la chacra. De estos 2 momentos que vive Lula hoy en el marco de esta visita, ¿qué podemos destacar? ¿Qué es lo que más se destaca? Bueno, primero, el premio Más Verde en realidad está relacionado con lo último que decía, ¿no? Es decir, con la política respecto al medio ambiente que impulsa, está alineado Lula, digamos, ¿no? Ahora, claramente acá hay dos o tres visiones que se pueden tener. Primero, la entrega de un premio o de un reconocimiento a un mandatario extranjero por parte de una ciudad es algo común, es habitual. De hecho, estaba recordando, repasando, hace 20 años casi, estuvo Chávez en Montevideo, que no fue a visita oficial, pero fue recibido por Arana, que era el intendente en ese momento, y le entregó la llave de la ciudad, y después hizo un acto mucho más largo que el que hizo Lula en la explanada. Fue eterno, ¿no? Lo recuerdo como hasta ahora. Bueno, sí, había más gente también, ¿no? Y había más gente. Porque cuando Lula salió y vio que había 500 personas, 1000 personas... Transmisión en vivo de 2 horas. Claro. Y pero claramente esto se transformó de alguna forma para Carolina Cose en un posicionamiento político partidario. Es decir, claramente las fotos de Carolina Cose de la mano de Lula y lo que dijo Lula la posiciona fuertemente y es algo también buscado. Es decir, no es de sorpresa, digamos. No, es una cosa inocente. No, sin dudas. Ahora, por el otro lado, aparece también, bueno, la visita a Mujica, donde ahí ya entra la convocatoria del Frente Amplio, donde aparece el presidente del Frente Amplio, aparece Mujica, aparece el presidente del PIT-CNT y aparece Orsi. Es decir, de alguna forma también buscando contrarrestar lo que es internamente ese posicionamiento, ¿no? Ahora, claramente hay una parte oficial, digamos, más que el propio Lula manifestó en su discurso. Es, bueno, acá hay, como jefe de Estado, yo me relaciono con los jefes de Estado. Y después hay otra cuestión entre ideológico, política y personal que se refleja en las siguientes visitas que tuvo. Esto va a generar más presencias de ustedes, el Factum, Oscar Botinelli, Eduardo Botinelli. Por hoy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.